Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, el rincón donde la pasión por Khan y Demet nunca, pero nunca, se apaga. Espero que estéis todos y todas genial, listos y listas para lo que os traigo hoy porque agárrense a sus asientos. Hoy vamos a desentrañar una noticia inédita. Sí, habéis oído bien. Una bomba que va a dejar a más de uno y una más de una flipando. Hoy, 28 de febrero de 2025, vamos a hablar de algo que ha estado circulando entre bambalinas, en los pasillos de los rumores y en los susurros de los fans más acérrimos. Algo que, si resulta ser cierto, podría cambiar la percepción que tenemos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir para siempre. Sé que muchos de vosotros lleváis siguiendo sus carreras desde Erkencikus, desde Sanemikhan, y habéis anhelado ese reencuentro, esa chispa que parecía inevitable. Bueno, pues hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Antes de que me lancéis tomates virtuales, por favor, quiero recordaros que lo que vamos a discutir hoy está basado en información que, aunque proviene de fuentes cercanas a la pareja y al entorno profesional, no está confirmada al 100%. Así que, por favor, tomad todo con una pizca de sal, pero eso no significa que no podamos soñar un poquito. Y hablando de soñar, antes de sumergirnos en esta bomba informativa, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para este canal. Si sois tan fans de Khan y Demet como nosotros, si os encanta estar al día con las últimas noticias y rumores, y si disfrutáis de este ambiente tan positivo y lleno de energía, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y dejad vuestro like si os gusta lo que vais viendo. Vuestros comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoos el mejor contenido. Así que sin más dilación vamos a lo que nos interesa. Bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues, como habréis imaginado por el título, la noticia gira en torno a Can Yaman y Mehmet Özdemir. Pero no es una noticia cualquiera, no es un nuevo proyecto televisivo, ni una campaña publicitaria juntos. Es algo mucho más personal y significativo. Estamos hablando de la posibilidad de que Can Yaman y Mehmet Özdemir estén planeando trabajar juntos en un proyecto benéfico a gran escala. Sí, lo sé, muchos estaréis pensando solo eso. Después de tanta expectación. Pero esperad que aún hay más. La verdadera bomba no es solo que estén considerando trabajar juntos, sino el enfoque y la magnitud de este proyecto. Al parecer, la idea surgió de manera independiente en ambos, un deseo común de utilizar su influencia y su plataforma para hacer una diferencia real en el mundo. Las fuentes cercanas a Khan afirman que él ha estado muy involucrado en iniciativas sociales en los últimos años, especialmente aquellas relacionadas con la infancia y la educación. Se le ha visto colaborando discretamente con varias organizaciones, donando tiempo y recursos a causas nobles. Por otro lado, Demet también ha demostrado su compromiso con diversas causas, incluyendo el apoyo a animales abandonados y la lucha contra el acoso escolar. Lo sorprendente es que, según nuestras fuentes, ambos han estado trabajando en ideas similares de forma paralela, sin saber el uno del otro. Y es aquí donde entra en juego la magia del destino, o quizás, la astucia de sus representantes. Parece ser que al enterarse de las inquietudes compartidas por Khan y Demet, sus respectivos equipos se pusieron en contacto para explorar la posibilidad de una colaboración. Inicialmente la idea era simplemente unir fuerzas para apoyar una causa existente. Pero a medida que las conversaciones avanzaban, la visión se fue ampliando. Khan y Demet, al parecer, no querían simplemente donar dinero o prestar su imagen. Querían crear algo sostenible, un proyecto que tuviera un impacto real y duradero en la vida de las personas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según la información que hemos recopilado, Khan y Demet estarían considerando la creación de una fundación conjunta. Una fundación que se enfocaría en tres áreas principales: la educación de niños y jóvenes desfavorecidos, el apoyo a proyectos de sostenibilidad ambiental y la promoción de la salud mental y el bienestar emocional. Sí, habéis oído bien. Una fundación que abarcaría un amplio espectro de causas, uniendo sus fuerzas para marcar una diferencia significativa en el mundo. Imaginad el impacto que podrían tener Khan y Demet juntos, inspirando a millones de personas a involucrarse y a contribuir a un mundo mejor. Pero como os decía al principio, todo esto está aún en fase de planificación. Las negociaciones entre los equipos de Khan y Demet están en curso y aún no hay nada confirmado al 100%. Existen varios desafíos que superar, como la definición de la estructura legal de la fundación,
la identificación de los socios estratégicos y la recaudación de fondos iniciales. Además está el tema de la agenda de ambos. Can y Demet son dos de las estrellas más solicitadas en Turquía y en el mundo, con compromisos profesionales que les llevan de un lado a otro. Encontrar tiempo para dedicarse a la gestión de una fundación no es tarea fácil. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja insisten en que ambos están muy comprometidos con este proyecto. Creen que tienen una responsabilidad social como figuras públicas y quieren utilizar su fama para hacer el bien. Y es aquí donde entra en juego un factor clave, el poder de su reencuentro. No me refiero a un reencuentro romántico, aunque sé que muchos de vosotros lo estáis deseando. Me refiero al poder simbólico de ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo, después de tanto tiempo. Su unión en este proyecto benéfico enviaría un mensaje poderoso de esperanza, de unidad y de compromiso social. Imaginen la campaña de lanzamiento de la fundación, con Can y Demet como embajadores, contando sus historias personales y motivando a la gente a donar y a participar. El impacto mediático sería enorme y generaría un gran interés en las causas que apoyan. Pero la cosa no acaba ahí. Según nuestras fuentes, Can y Demet estarían considerando la posibilidad de involucrarse directamente en algunos de los proyectos de la fundación. Esto podría incluir visitar escuelas en zonas desfavorecidas, participar en campañas de reforestación o hablar públicamente sobre la importancia de la salud mental. Su compromiso personal sería un poderoso testimonio de su autenticidad y su dedicación a la causa. Y por supuesto generaría aún más interés y apoyo por parte del público. Ahora bien, volvamos a la pregunta clave, ¿qué probabilidades hay de que todo esto se haga realidad? Como os decía al principio, es difícil dar una respuesta definitiva. Las negociaciones están en curso y existen varios obstáculos que superar. Sin embargo, el hecho de que las conversaciones hayan llegado tan lejos es una señal positiva. Indica que tanto Can como Demet están seriamente interesados en este proyecto y que están dispuestos a invertir tiempo y energía para que se haga realidad. Además, el hecho de que sus equipos estén colaborando estrechamente es otro indicio de que hay un fuerte deseo de llegar a un acuerdo. Saben que la unión de Can y Demet es una oportunidad única para generar un impacto positivo en el mundo. Por supuesto, también existen algunos factores que podrían dificultar la realización del proyecto. Uno de ellos es la presión mediática. Si la noticia de la fundación se filtra antes de tiempo, podría generar expectativas poco realistas y poner en peligro las negociaciones. Otro factor es la posibilidad de que surjan conflictos de intereses. Can y Demet tienen contratos publicitarios con diferentes marcas y es importante asegurarse de que la fundación no entre en conflicto con sus obligaciones profesionales. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, sigo siendo optimista. Creo que Can y Demet tienen la voluntad, la capacidad y el apoyo necesario para hacer de este proyecto una realidad. Y sinceramente creo que el mundo necesita este tipo de iniciativas. Necesitamos figuras públicas que utilicen su influencia para inspirar a otros y para promover el bien común. Necesitamos proyectos que tengan un impacto real y duradero en la vida de las personas. Así que desde este canal, les enviamos todo nuestro apoyo a Can y Demet. Les animamos a seguir adelante con este proyecto y les ofrecemos nuestra colaboración para ayudarles a difundir su mensaje. Y a vosotros, mis queridísimos Canyamaníacos y Demet Özdemir maníacos, os pido que os unáis a nosotros en este apoyo. Si creéis en el poder de la solidaridad, si queréis ver a Can y Demet haciendo una diferencia en el mundo, dejad vuestros comentarios y compartid este vídeo. Hagamos que su voz se escuche alto y claro. Porque juntos podemos lograr grandes cosas. Juntos podemos construir un mundo mejor. Y juntos podemos apoyar a Can y Demet en su noble misión. Ahora, sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué podéis hacer para ayudar. Pues bien, hay varias maneras de involucrarse. En primer lugar, podéis estar atentos a las noticias y a las actualizaciones sobre el proyecto de la Fundación. Compartid la información en vuestras redes sociales y hablad del tema con vuestros amigos y familiares. En segundo lugar, podéis donar a la Fundación una vez que esté en funcionamiento. Incluso una pequeña contribución puede marcar una gran diferencia. En tercer lugar, podéis ofrecer vuestro tiempo y vuestras habilidades como voluntarios. Si tenéis experiencia en áreas como la educación, el medio ambiente o la salud mental, podéis ayudar a la Fundación a implementar sus proyectos.
Y por último, podéis simplemente ser un ejemplo de solidaridad y compromiso social en vuestra vida diaria. Ayudad a vuestros vecinos, apoyad a las organizaciones benéficas locales y hablad sobre las causas que os importan. Recordad que cada pequeña acción cuenta. Cada gesto de amabilidad, cada donación, cada palabra de apoyo puede hacer una gran diferencia. Así que unámonos todos en este esfuerzo colectivo. Hagamos que el proyecto de Can y de Met sea un éxito rotundo. Demostremos al mundo que el amor y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo. Y hablando de amor, sé que muchos de vosotros aún tenéis la esperanza de que Can y de Met vuelvan a estar juntos sentimentalmente. No voy a negar que sería maravilloso verlos como pareja de nuevo. Pero independientemente de lo que depare el futuro en el ámbito personal, creo que su unión en este proyecto benéfico es algo mucho más importante y significativo. Es una oportunidad para demostrar que pueden trabajar juntos, que pueden superar sus diferencias y que pueden utilizar su fama para hacer el bien. Es una oportunidad para inspirar a millones de personas a seguir su ejemplo y a construir un mundo mejor. Así que centrémonos en lo positivo. Celebremos su compromiso social y apoyémosles en su noble misión. Y quién sabe, quizás el destino nos tenga reservada alguna sorpresa en el futuro. Pero por ahora disfrutemos de este momento y trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Antes de terminar, quiero recordaros que todo lo que hemos discutido hoy está basado en información no confirmada. Así que por favor, tomad todo con una pizca de sal. Pero eso no significa que no podamos soñar un poquito. Y hablando de soñar, os invito a dejar vuestros comentarios y a compartir vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que Can y de Met deberían crear una fundación conjunta? ¿Qué causas os gustaría que apoyaran? ¿Qué podéis hacer vosotros para ayudar? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Me encantaría leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido sobre Can Yaman y The Met of Demir. Muchísimas gracias por vernos. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.